Hola, nuestras amigas virtuales. Aquí estamos, 2 de 50. ¿Cómo estás, Ami? Sheila. Hola, mi Andre. Pues sí, en este primer episodio tan esperado, tan soñado, aquí tú y yo, en esta conversación amena entre dos amigas de más de 50. Así es, y como les compartimos anteriormente, complace muchísimo nuestras conversaciones poderlas manejar para que lleguen nuestras vivencias a otros y de alguna manera darles un granito de arena. Y hoy vamos a chismear de nosotras para que nos conozcan un poco más, ¿ok? La idea es echar el cuento, compartir quiénes somos, qué nos motivó a llegar a esto, profundizar un poco más en cada una de nosotras, ¿no? Y que seguramente muchas de las preguntas que nos vamos a hacer la una a la otra, porque hemos diseñado hacernos preguntas y quizás también vamos a descubrir cosas nuevas nuestras. Y no solamente ustedes van a conocer de nosotros, sino que a lo mejor muchas de nuestras vivencias se van a ver también súper reflejadas. Así es, totalmente. Entonces, empecemos a echar el cuento. A ver, a mí, ¿cómo te defines? Bueno, no, pero eso es trampa. Esa pregunta la coloqué yo, ajá, y arrancaste de primera para tú ir pensando. Bueno, yo me defino una mujer, un ser humano. Yo creo que en esta última década he tenido tantos cambios que me defino como un ser humano que está en constante aprendizaje. Estoy en esa búsqueda de quién soy porque quiero también quitar las etiquetas. La etiqueta de quién soy porque tengo un título universitario o de quién soy como miembro de una familia o de quién soy como me definen los demás. Realmente estoy en esa búsqueda, me he dado cuenta que es eso, ¿no? Es un ser humano que está aprendiendo, que quiere seguir creciendo, que quiere seguir viviendo cosas y a partir de allí pues siento a lo mejor todos los días una nueva yo. O Quizás sea que respondí o no respondí. en este caso diríamos que, a ver, estás continuamente en reconstrucción porque encuentras cosas nuevas todos los Sí, días. sí, tal cual. Y sobre todo en profundo conocimiento de mí misma. Y Mm. parece mentira, hemos vivido todo este tiempo y todavía me sorprendo de cosas en las que estoy creciendo y que a su vez van moldeando mi carácter, mi forma de ser, y eso me encanta, me fascina, y quitar el estereotipo de cómo la sociedad define a las personas, ¿no? Es que tú eres esto porque todas las vidas has trabajado esto, o tú eres esto porque, no sé, o tú eres madre, o tú eres esposa, o sea, lo somos, porque al final lo Ujú, somos, pero que eso no defina lo que yo creo que lo que somos como seres humanos profundamente, ¿no? ujú. Entonces, ahora yo te lanzo la misma pregunta a ti, dinos a mí y a todas las amigas virtuales. ¿Cómo te defines tú? Uy, la verdad es que es una pregunta profunda, por lo mismo que tú dices, ¿no? Muchas veces uno se define por un estereotipo, ¿ya? Y yo creo que yo ya no soy nada convencional. Yo creo que, como tú dices, hemos vivido y hemos pasado por tantas cosas que yo no me podría definir en este momento como una profesional o como solamente algo. Yo creo que hoy en día yo soy el resultado de una transformación de muchas cosas, de haber vivido diversas experiencias, y es lo que hace que hoy en día Andrea sea una Andrea completamente diferente, incluso hace 2 años atrás, ¿ok? Porque en la Sí. búsqueda de ir entendiéndome, entendiendo lo que quiero, viviendo lo que realmente quiero, se ha dado una transformación muy grande. Hoy en día yo diría que soy un ser humano que busca dar lo mejor en cada una de las interacciones que tiene. Llámese con mis amigas, llámese con mis clientes, llámese con mi familia, y dejar ese granito de arena puesto allí en cómo puedo impactar positivamente en cualquier cosa, a través de un consejo, a través de algo de lo que pueda hacer profesionalmente, de algo espiritual. Y eso es parte de lo yo creo que lo que nos ha motivado justamente a llegar aquí.
a estar compartiendo juntas esto. Claro, y ahí viene, del por qué surgió esto, ¿no? Del por qué siempre hablábamos y como hablan muchas amigas, como se reúnen a hablar de lo que les pasa en su vida, de sus problemas, pero también de sus alegrías, de momentos tristes, felices. Y tú y yo nos reuníamos primero presencial, es de destacar que estamos en 2 países diferentes y en 2 continentes diferentes. Y Exactamente. después quedamos con esas reuniones virtuales donde ahí nos desahogábamos y nos contábamos todo, todo lo de nuestra vida. Y un buen día dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones y nuestras notas de voz no eran de 30 segundos, sino que eran como podcast. Realmente. Y entonces, bueno, de ahí surge también, para que estén enterados del por qué surge esto, y no solamente hablábamos de nuestras vicisitudes ni lo que vivíamos día a día, sino que empezábamos a profundizar y a incluso hablarnos de evidencia científica, de yo leí esto, yo tal persona, tal profesional dijo en diferentes tópicos de nuestra vida que ya lo iremos desarrollando Ujú, y nos retroalimentábamos en nuestras dudas o en preocupaciones o incluso cuando eran cosas alegres, cuando eran triunfos, pues nada, nos lanzábamos allí todos los vítores una a la otra, que es es tan importante tener ese refuerzo positivo, así como cuando no teníamos ánimo, nos ujú. dábamos ese empujón que nos hacía falta. Y ahora lo que queremos es replicar esto en todas aquellas que estén aquí escuchándonos. Sí, de hecho, es tan importante eso porque definitivamente no es necesario tener una red muy grande, ¿ok? Pero sí tener una red de confianza con la cual tú puedas compartir ese tipo de cosas abiertamente. Yo creo que en el caso nuestro fue un encuentro en un determinado momento que fue creciendo y no siempre uno encuentra ese tipo de amigas con la que puedes hablar abiertamente de todo tipo de cosas por diferentes razones, ¿ok? No todos los seres humanos somos iguales. Entonces, yo sí creo que el haber encontrado eso en ti permitió justamente que se abrieran ese tipo de conversaciones donde podíamos abarcar de todo, echarnos flores en nosotras mismas, entre nosotras, pero adicionalmente profundizar muchas cosas que al final siempre nos aportaban el otro punto de vista, ¿no? Y por eso este podcast consideramos que va a ser de mucho valor para muchas de ustedes que nos están escuchando. Ujú. Así que vamos a seguir con el confesionario aquí. Ah, no, pero ahora yo pregunto, Ok. dentro de ese ajá, dentro de eso tú hablas de que hace tan cercano como hace 2 años ya sientes que ahora no eres la misma, Ujú. y yo sé algunas de las cosas que pasaron, pero Ah, cuéntame, ¿en cuántos países has vivido? ¿Dónde nació Andrea? ¿Y cuál ha sido su caminar a través de las fronteras? uy, Dios mío. Bueno, yo nací en Santiago de Chile y migré cuando tenía 3 años por razones de trabajo de mi papá en ese momento. Viví en Lima por un tiempo, chiquita, viví en Bogotá por un tiempo, viví en Venezuela, donde ya crecí, desarrollé mi carrera profesional y todo eso. Y viví en Ecuador y hoy en día estoy en Estados Unidos desde hace 2 años. ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. En ese andar han pasado muchas cosas, desde el punto de vista de crecimiento profesional, desde el punto de vista de crecimiento de familia, desde el punto de vista de relaciones de diferente índole, desde matrimonios, etcétera. Ahora, ¿tú qué quieres? Que profundice en esto. No, 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 ya lo de los matrimonios viene después. Ya te voy a preguntar de eso. Y en el caso tuyo, a ver, compartámosle a la audiencia de dónde viene Sheila y por dónde ha pasado. Ahí siguen, pues siguen nuestras coincidencias, ¿no? O sea, yo nací en Venezuela, o sea, no, digo las coincidencias porque parece mentira. Vivimos durante muchos años en Venezuela y allí no nos conocimos. Nos Ujú. conocimos fuera, ¿no? Pero bueno, nací en Valencia, en Venezuela, viví pues por ahí muchos años y luego migré no con intenciones de vivir para toda la vida en otro país, sino que migré por razones de mis estudios de posgrado. Migré a España y viví en España durante ese tiempo.
regresé a Venezuela y por razones que lo diremos muchas de las que estamos en el extranjero, por razones país, por diversas circunstancias bien, diría yo, tristes de seguridad o de inseguridad, mejor dicho, pues decidimos migrar nuevamente y migramos al Ecuador, o sea, migré con mi hijo menor y mi esposo y allí fue donde te conocí. No tenemos tampoco tantos años conociéndonos y en el Ecuador ya en julio de este mismo año cumplí 9 años. En este momento, mucha gente no lo sabe y por eso dije que estábamos en dos continentes diferentes. Estoy temporalmente, no sé por cuánto tiempo, estoy en España. Entonces, volví un poco a donde estudié y sí, nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado a las dos por diferentes razones, porque tú saliste de tu país muy chiquitita, pero sí nos ha tocado también eso de vivir, ¿no? La migración, que en este momento tantos venezolanos, yo que soy venezolana, y yo sé que tú eres venezolana de corazón, lo han vivido, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate tú, número 9, número cabalístico. Cada Bueno, 9, por un algo será. cambio. Y dicen que el 2025 es el año del número 9, pues si lo suma, entonces, quién sabe, quién sabe lo que venga. Algo vienen muchos cambios. Ya ha pasado, este año ha sido de muchos cambios y sé que terminará con muchos más. Y siempre Ujú. en positivo. Yo pienso que siempre es positivo, así surjan cosas que uno piense que por un momento uno sienta injustas o que por qué están pasando, al final todo es un aprendizaje. Entonces siento que tenemos que verlo así, ¿no? Que tenemos que verlo como algo que así sea duro o así sea difícil o así sea triste, lo tenemos que tomar como un aprendizaje y que nos va a ayudar a seguir creciendo. Sí, en algún momento creo que vamos a tener que incluir en la lista de lo que queremos desarrollar en los diferentes episodios, cómo ha sido esa migración nuestra. Porque hay un tema de idiosincrasia y de adaptación cuando uno tiene que migrar, ¿no? Muchas veces. Y hay muchas cosas que de ahí se pueden aprender. Así que ya lo vamos a anotar para poderlo compartir en algún momento. A Así es, ver, ese tema ahora me anotado. toca preguntar a mí. Me toca preguntar a mí, a ver, ¿cuántos novios tuviste? Pero ¿de cuándo? Bueno, esa es una pregunta que alguien a lo mejor pudiera decir, uy, Dios mío, no, me voy a confesar. La verdad, o sea, ¿novios formales o no formales? Sí, ya cuando me escuche Bueno, mi esposo va a decir, lo que okey, tú consideraste no, novios, o lo que sea, tú lo consideraste digo novios. lo digo porque realmente novios que yo llevé a mi casa, que presenté como mis novios, mi esposo, porque, mi esposo y yo nos hicimos novios cuando yo tenía 3 días de haber cumplido 16 años. Imagínate. Entonces, sí, antes de los 16 años, obviamente, cualquier noviecito o algo que uno se agarrara la mano o que a uno le gustara, un chico, lo que sea, obviamente que la familia, pues en nuestra época, con la edad que Ujú, tenemos, no, ujú. o sea, mi mamá me decía, no, 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 usted no tiene edad para eso. Claro, que me pudo haber gustado algún muchacho en el colegio, pero no podía ser como novio, novio, porque obviamente no, mi mamá, pues a esa edad, nada. Empecé a salir con mi actual esposo y ahí sí, bueno, o sea, siempre iba a la casa, entonces ya éramos adolescentes, ya a los 16 años, ya llegó un momento que, no sé, pasaron 6 meses, 7 meses y yo le dije, no, mamá, mira, él es mi novio. Y bueno, ahí sí mi mamá lo empezó a considerar, este es el novio de Sheila y Ujú, tenemos 28 años de casados. Sí es cierto que mientras estuvimos, porque fue un noviazgo largo, obviamente, nos casamos a los ujú. 23, pero en el camino, imagínate, adolescentes, terminando bachillerato, comenzando en la universidad, unas edades súper difíciles. Uno lo ve ahora con la madurez de la edad, ¿no? Nos peleamos como en 2 oportunidades, nos separábamos, volvíamos, y en algún momento en esas separaciones yo salí con otras personas, él también, y volvimos, y ya la segunda vez que volvimos dijimos: "No, nos casamos". Y aquí Ujú. estamos celebrando, este año celebramos 28 años de casados. Así que en ese tema mi historia es cortica. No Aquí tengo estamos mucho que contar compitiendo. aquí, pero puedo dar datos, ¿no? Y puedo hacer muchos memes y hacer muchos chistes de matrimonios largos.
Está muy bien, está muy bien. Pero tú, cuéntame tú, ¿qué de Mira, paso has cambiado país y cómo ha ido eso con las relaciones? Has cambiado muchos países. yo la verdad tuve 2 novios. Tuve un novio a los 14 años que estuvimos como, sí, como más o menos 2 años y medio juntos. Era el yo diría que en ese momento como que el amor de mi vida, obviamente por lo que tú dices, ¿no? Por las edades. De hecho, terminó conmigo por una compañera de él de la universidad. Y yo Uy, lo lloré, o sea, eso era me clavé todas las dagas habidas y por haber. Luego en la universidad tuve otro novio y con ese me casé. Con ese me casé, ese fue mi primer matrimonio, no tuve hijos, fue un matrimonio muy corto. Luego de eso, conocí a otra persona. ¿Qué quieres saber cuántas veces me he casado? bueno, Me podemos he irnos por el lado casado corto o por el largo, casado pero 4 veces. La primera que fue cortita, la segunda con el papá de mi hija, la tercera con otro señor, con el cual incluso migré y luego nos divorciamos ya en el nuevo país donde migré. Y hoy en día estoy felizmente casada con un alma especial, un americano, y esa es la razón por la cual estoy aquí en Estados Unidos. maravilloso, porque también yo creo que eso habla mucho de no cerrarse, ¿sabes? O sea, Ujú. de verdad que de no cerrarse al amor independientemente de la edad que tengamos, de que estamos muy jóvenes y muchas veces tomamos esas decisiones sin una madurez para afrontar ese compromiso, pero aprendemos de ello, como lo dije un ratito atrás, y a medida que vamos aprendiendo también vamos conociendo a lo mejor esas almas gemelas, ¿no? Y cuando vamos madurando, vamos creciendo, que lo sé que es así, que ahora tú estás con tu alma gemela y súper feliz después de haber pasado efectivamente, ¿verdad? Momentos, Ujú. duros y tristes, pero por algo pasan esos momentos incluso de soledad. Así es, totalmente. Ha sido un aprendizaje. Eso puede ser otro capítulo, relaciones No, amorosas. que de aquí que de aquí van a salir muchos capítulos. Y nombraste que de uno de esos matrimonios tienes a tu hija. Tengo una hija de 33 años, que también hoy en día está aquí en Estados Unidos, producto de mi segundo matrimonio, un hermoso ser humano que vino a mi vida, que nunca lo pensé, la verdad, pero gracias al universo que me hizo ser mamá, que me escogió ella. Claro, así es, nos Mm. escogen. Pues tú tienes una preciosa, una princesa ya grandota, grandota. Mis hijos también son grandes, y tengo, en este caso, 2 varones. Mi Fran, que es el mayor, que justo va dentro de unos días va a cumplir 28 años, y Fernando, el chiquitico, que tiene 24, que también acaba de cumplir. 2 Sí. varones de mi primer y único matrimonio. Así que ya Sí. pueden ver que estamos hablando 2 de más de 50. Pero, yo tengo que hacer aquí una mención especial, porque la vida también me ha traído unos hijos de la vida. Hay un grupo de jóvenes, algunos contemporáneos con mis hijos y otros no tanto, que la vida los ha traído a mí, a nuestra familia, y de verdad que nos quieren, los queremos, los apoyamos como que si fueran nuestros hijos, nos piden la bendición. En Venezuela pedimos la bendición cuando hablamos con un mayor, y de verdad que ellos también, de cierta manera, iluminan nuestra familia. Es como la familia extendida. Entonces, tengo que mencionarlos, aparte de que no tuvimos hijas, y entonces, Ujú. cuando son chicas, las consentidas de la casa. Claro, por Pero sí, supuesto. tenemos ahí una familia extendida, de hijos extendidos. Sí, cuando uno les da apertura a los hijos, lo que logra es eso, ¿no? Que ellos traigan a sus amigos y que eso permita expandir mucho más. Y también Y depende llenarnos de de qué tan ahijados, abierto es uno, ¿no? y llenarnos de ahijados, que después entonces somos padrinos y madrinas de muchos. También. Ahora te pregunto, ¿tú te veías como mamá? Sí, ¿Tú sí, sí. soñabas con Yo una mira, familia y así como mamá? sí, es que yo creo que fuimos criadas, no sé qué tú, pero yo de niña me veía todas las novelas venezolanas y entonces era la historia de, ¿sabes? El matrimonio perfecto, bueno, después de 1000 peleas y de 1000 cosas que pasaban en nuestras novelas criollas, y era eso, ¿no? Y los hijos y la familia perfecta y el príncipe azul, sí, sí me veía siempre siempre me vi
con mi familia perfecta, que ya sabemos que no hay familias perfectas, pero sí me veía Ujú. con esa ilusión de toda la vida y mi casita y cuidar mi casita y tener todo así ordenado y bello. Y sí, incluso antes de quedar embarazada de mi hijo mayor, bueno, lo tuve a los 23 años, lo tuve muy joven. Yo estuve como unos meses antes de quedar embarazada, yo, ay, un bebé, ay, un bebé, ay, un bebé. Bueno, se lo pedí al universo, se lo pedí, porque después no lo estábamos buscando, estábamos terminando nuestras carreras y llegó el bebé, pues, que vino a iluminar nuestras vidas. Y como dicen en nuestro país, coloquialmente, con el pan debajo del brazo, porque Sí. éramos estudiantes todavía y nunca nos faltó ni le faltó nada. Tú sabes que esa es otra casualidad que tenemos nosotras en común, porque tú tuviste a Fran a los 23 o quedaste embarazada a los 23. Lo tuve a los 23. Yo tuve a Sí, sí, sí. Erika a los 24. O sea, yo me embaracé a los 23 y tuve a Erika a los 24 y fue igualito, con un pan debajo del brazo, porque justo yo estaba terminando la universidad en ese momento. Sí, yo sé que ahora las cosas son diferentes y los muchachos a lo mejor postergan más eso y quieren cumplir sus metas profesionales, económicas. Cuando a mí me piden ese consejo, yo les digo, o sea, primero hagan lo que les dicte el corazón, pero también de Ujú. cierta manera nunca vamos a tener el momento perfecto para este tipo de cosas, ¿no? Eso lo dejo por ahí, pero también puede ser tema de otro episodio. La maternidad. Así es, eso Sí, yo sí, ya sí. estoy anotando, o sea, no vayan a creer, yo No, ya no, estoy ya apuntando. te veo que tú estás ahí, Yo con la estoy aquí anotando tips. A ver, también puede ser esto, no vayan a creer que, para que no se me pero, vaya la idea, y porque hablamos se nos olvidan, las cosas se nos olvidan. no, se nos va, ¿no? Y no nos extendemos, por eso es que decidimos hacer el podcast. Y aparte de lo que tiene que ver como si nos veíamos o no, o sea, ¿tú te veías o no te veías como madre de familia? Yo no me veía, yo quería ser profesional en mi carrera, yo no me veía como mamá. De hecho, cuando yo me embaracé, en el momento en el que tenía la prueba en la mano, fue un momento como que, ¿y ahora? Bueno, no, a mí también me dio mucho miedo, pero Pero cuando uno lo quiere, no porque lo estés buscando, sino porque como que lo ves en tu futuro, probablemente lo ves de otra manera, sí. digo yo. Sí, de hecho, por eso lo estoy compartiendo. Cuando yo vi ese examen en mi mano, yo dije, ¿y ahora? Porque justamente nunca se me había pasado por la mente esa posibilidad. Y en ese momento, yo creo que fue una de las primeras veces en las que el universo me manifestó a mí algo con respecto a lo que yo creo, y yo sentí que si yo no la tenía, yo no iba a tener más hijos. Y ya Imagínate estaba tú. ahí, y ya Y ya estaba allí. estaba ahí. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, sí voy con esto, porque siento que es la única que voy a tener. Y en efecto es así. Y fue así. Bueno, también lo decretaste para tu Sí, futuro. así es, Y totalmente. profesionalmente, Andrea, ya acabas de decir que sí, que te veías como una mujer profesional, ejecutiva, me imagino. Mira, ¿Qué hiciste? ¿De en qué un te inicio, graduaste? a ver, yo estudié química y farmacia. Más coincidencias. Más coincidencias. Estudié química industrial realmente y estudié farmacia y yo me veía siempre, o sea, desde que empecé a estudiar química en el colegio, yo me veía haciendo combinaciones. O sea, yo me veía en un laboratorio, con una bata de laboratorio, haciendo mezclas. Empecé muy temprano a trabajar en eso mientras estaba estudiando dentro de un laboratorio farmacéutico. Entonces ya me vi como en ese proceso de desarrollar una carrera profesional. Y estoy hablando de que yo empecé a trabajar en un laboratorio farmacéutico mientras estudiaba, o sea, a los 18, 19 años. Entonces, claro, cuando yo me embarazo, yo estaba en ese proceso ya trabajaba en eso, estudiaba y entonces por eso nunca en mi vida, en ese momento yo me planteé el tema de, a ver, ser mamá, tener familia. Era todo el tiempo pensar en un desarrollo profesional. Y bueno, se fue dando, ese desarrollo profesional se fue dando, profundicé obviamente en todo lo que tiene que ver con el tema farmacéutico, marketing farmacéutico, un MBA en administración de empresas, pero como sabemos, uno siempre hace cosas diferentes en la vida, las etapas de la vida te van cambiando
tú puedes estudiar una cosa y terminas haciendo otra completamente diferente. Sí, desarrollé toda una carrera profesional de más de 25 años en la industria farmacéutica, pero hoy en día hago otra cosa, asesoro, dueños de empresas, ¿sí? Soy emprendedora. Y por allí también, y ese fue el clic, ¿no? Que nos unió la primera vez, el día que nos conocimos, un poco, ¿no? Sí, Lo del exactamente. emprendimiento, porque El estaba con un chisme, emprendimiento. ese es el chisme de la unión. Sí, yo estaba no estaba con un En el emprendimiento. caso tuyo, Realmente tú me hiciste emprender. hoy sí. Pero si volvemos, si llevamos el hilo atrás para contar aquí, si llevamos el hilo atrás en el caso tuyo, ¿por qué decidiste estudiar lo que estudiaste y cuál ha sido el desarrollo de tu carrera? Bueno, yo estaba en bachillerato, era buena estudiante, siempre traté de ser la de las mejores notas y cuando estaba en cuarto, quinto año, había un profesor de química que nos aupó mucho a estudiar ingeniería química en ese momento. Y finalmente tomé la decisión. A mí siempre me gustó la parte de ingeniería desde muy chiquitica. Mi tío que estudió ingeniería eléctrica me ponía a resolver ecuaciones, tenía 6 años y me ponía a resolver sistemas de ecuaciones. Pero la verdad es que, ahora, viendo todo en retrospectiva, yo pienso que pudiera haber sido cualquier otra cosa y no ingeniería química, ¿no? Realmente Mm, yo siento ahora, y lo enlazo con algo que dijiste al principio, que cualquier profesión que nosotros tengamos podemos ayudar a las personas, ¿no? Siento que tengo como esa vocación de querer hacer cosas o de crear conocimiento para ayudar a los demás, investigar y leer y ir un poco más allá, pero en pro de ayudar a las personas. Vamos a hacerlo corto. Estudié ingeniería química, por eso decía que allí tenemos también similitudes. sí. Realmente no me vi trabajando en un laboratorio. La vida laboral me fue llevando a trabajar hacia el medio ambiente. Trabajé en la siderúrgica del Orinoco, en la parte de tratamiento de aguas. Luego, cuando quedé embarazada de mi hijo menor, entré a trabajar en la universidad porque, bueno, era un trabajo que me permitía, que para mí eso era imprescindible, compaginar mi vida como mamá, como esposa, mi vida en mi casa, Ujú. que sí siento que desde pequeñita, pues eso era lo que yo quería, con mi vida profesional. Trabajé casi 18 años dando clases y en ese camino hice 2 maestrías y un doctorado. Voy a decirlo en las palabras de mi esposo, que estoy más graduada que un termómetro y, más recientemente emprendí en algo que no tenía nada que ver. Tú lo sabes muy bien, como digo, tú fuiste como que la que me aupó para emprender y dentro de mi mundo de crecimiento personal, y por ciertos problemas que después también los podemos hablar, empecé a estudiar nutrición, entonces hice una maestría de nutrición y me certifiqué como coach, me certifiqué como mentora. Ahora estoy haciendo también pues coaching, mentorías, consultorías en esa área y también en mi área de ingeniería. Pues, todavía yo creo que desde el punto de vista laboral me estoy reinventando, redescubriendo. Así que todavía hay mucho que dar. También, también. Usted Pa- también ha estudiado otras cosas, pero después más adelante nos Sí, las hay, dices. hay mucho que dar todavía. Así que ya pueden ver que de aquí van a salir muchísimas cosas, muchísimos episodios Así más es, adelante. así es. Hoy en día, y hablando de eso en el camino de todo esto, ¿cuál ha sido ese mayor desafío en estos 50 años o más? Bueno, es que no creo que sea como uno, ¿no? Yo creo que en cada una de las etapas de nuestras vidas se nos han presentado cosas difíciles y con las herramientas que tenemos en ese momento las hemos superado. Yo creo que las mujeres tenemos esa capacidad de hacernos grandes en esos momentos difíciles y de superarnos, ¿no? Con nuestros Ujú, miedos, con nuestros, lloramos, pataleamos, pero yo creo que en cada una de nuestras etapas, no te sabría decir un evento, ¿no? He pasado eventos como todas. Yo creo que en los últimos tiempos es ese redescubrimiento. O sea, yo creo que uno vive muchos años, sobre todo cuando uno tiene a los niños pequeños, cuando uno está trabajando, está en esa rueda del hámster, uno vive muy en automático. Y pienso que en estos últimos años que me he dado la tarea también de preguntarme qué quiero, qué soy, a dónde quiero que vaya mi vida, porque bueno, ya hemos vivido una edad. ujú. Ha sido de verdad que un reto y un desafío, porque muchas veces somos como muy abiertos para todo lo de afuera y para conocernos a nosotros mismos o para mirar adentro es más difícil, ¿no? Mm, Pero quizás en los últimos
años, yo creo que esto, y sobre todo al migrar, Ujú, el adaptarnos a nuevas culturas, el empezar de cero, porque en muchos ujú, casos empezamos de cero. Ha sido difícil, pero bueno, siempre viéndolo como un desafío, ¿no? ujú. Sí, Y como en un tu desafío caso, que puedes Miami, alcanzar. A mí me claro, pasa lo claro, mismo, porque sabes que como uno ha vivido tantas cosas, ha pasado por tanto, en las diferentes etapas han habido diferentes tipos de desafíos. Pero en eso estoy de acuerdo contigo. Si yo miro hacia atrás los diferentes desafíos, bueno, uno de los desafíos, por ejemplo, fue el tener a mi hija, ¿ok? Pero mirando atrás, allí sí concuerdo contigo en esto de que el mayor desafío que yo puedo ver hoy en día a esta edad es ser sincera con uno mismo y ver qué es lo que te mueve para seguir adelante y hacer eso para poder ser feliz con lo que estás haciendo, porque tal cual como tú dices, durante un periodo de tiempo uno está como en esa rueda del hámster, ¿no? Corriendo, estás en automático en tu proceso de crecimiento profesional, criando hijos, alcanzando metas, etcétera. Y no estás pensando muchas veces si eso es lo que realmente te satisface, porque hay una parte de eso que sí te satisface. ¿Ok? claro. Que es al ver a tu familia, al ver los objetivos que estás logrando. Entonces, sí hay una parte que te satisface, pero muchas veces uno se desconecta de lo que realmente te mueve a ti como persona. Y yo creo que Sí, ese ha sido el mayor desafío en estos últimos años. Y yo podría decir que juntando todas esas piezas, estos últimos 2 a 3, 4 años incluso podría decir, han sido los años de ese cambio donde se han presentado ese tipo de desafíos para decir, a ver, realmente estoy haciendo lo que quiero hacer y con lo que estoy haciendo estoy siendo feliz y puedo hacer feliz a otros y puedo ayudar a otros. Creo que ese es. Y me estás haciendo pensar mucho. ay, Dios mío, nos estamos haciendo pensar mucho. Sí, Y en sí, señor. cuanto, por ejemplo, a la frustración, Yo creo que tuve, bueno, desde el punto de vista profesional, sí podría decir que he tenido, si veo hacia atrás, 2 frustraciones muy grandes. Desde el punto de vista profesional en un momento, desde el punto de vista personal en otro momento, que no necesariamente las traigo conmigo. Gracias. ¿Ok? claro, importante. Sí, sí, sí. Yo tuve una frustración muy grande en un proceso, profesional por, digamos, en dos que sentí mucho, las viví mucho en el tema profesional. Una fue justamente por una adquisición de una empresa, una fusión de la empresa grande donde yo estaba, que la compró otra empresa grande, y todo el mundo me decía, estaban en un proceso de seleccionar quiénes se quedaban, porque cuando esto sucede en las grandes empresas, pues obviamente no van a sumar a todos los trabajadores ni todos los gerentes. Y todo el mundo decía, no te preocupes, tú vas a quedar, tú eres la persona, tú eres la que tiene la experiencia, tú eres la que vas a quedar en esa área. Y no quedé. Y no quedé no por no estar preparada profesionalmente, sino no quedé porque habían otras preferencias, otras cosas que condujeron a la elección de quién No era la era que iba a quedar. personal. No era un tema personal, pero yo me sentí tan frustrada porque la persona que quedó era una persona de un nivel mucho más bajo que el mío, que no tenía la experiencia que yo tenía y sin embargo la eligieron a ella y ahí entendí de que muchas veces dentro de las empresas se manejan ese tipo de cosas. ¿Ok? Y la otra frustración muy grande fue en el momento en el que estaba dirigiendo la empresa en el 2014 y pregunté justamente por los temas que se estaban viviendo en el país, qué posibilidades había de que me transfirieran a otro país, porque esa era el desarrollo de carrera que yo quería. Y abiertamente me respondieron de que no me iban a transferir a ningún lado. Me frustré tanto y en ese momento tuve que decidir qué hago con esto y qué hago con mi parte personal y tomé la decisión de renunciar y eso fue luego el motivo para una nueva migración, ¿no? Eso desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, mi mayor frustración fue cuando me divorcié la tercera vez, porque sentía que yo estaba fallando y me sentí frustrada porque no pude sacar adelante un sueño que yo quería sobre terminar de construir una familia. Y hoy en día me doy cuenta de que no era
y no era con Claro, esa persona. claro, Era una relación realmente que no me iba a llevar a la felicidad. Entonces, ya ambas frustraciones, todas las frustraciones trabajadas, obviamente, para no jalar eso con uno, porque no hay nada peor que quedarse con eso, ¿no? claro. Y Sí, en el sí, sí. caso tuyo. Volver. Bueno, desde el punto de vista profesional, y es más, tú estabas hablando y yo estaba pensando, porque con esa situación de que uno trata de ver, no, hay que sacar el provecho a todo, pero sí realmente yo siento que una frustración mía desde el punto de vista profesional fue cuando migré al Ecuador. Fue un momento difícil desde el punto de vista profesional porque yo no iba con oferta de trabajo, yo no iba con ningún ni contacto, ni alguien con quien yo pudiera establecer algunos medios para iniciar de nuevo o continuar mi carrera profesional. Y sí fue difícil porque venía de una estabilidad muy grande, con una idea de que yo cuando entré a trabajar en la universidad, yo era profesora a dedicación exclusiva. Yo había ganado un concurso de oposición y mi madre también hizo eso y mi mamá se jubiló. Entonces, yo también, de cierta manera, decía: "Pues ya esto está hecho. Ujú. Aquí me voy a jubilar, aquí me voy a hacer viejita y voy a tener mi vida universitaria. Luego voy a tener, pues, mi jubilación como profesora", y eso no fue. Uno Ujú, piensa que tiene a lo mejor todo ya diseñado para el futuro y después uno se da cuenta que la vida te lo cambia de un día para otro. Cuando renuncié y me vi, o sea, que renuncié y no es que renuncié porque tenía otra oferta de trabajo o porque ya estaba en marcha a lo mejor un emprendimiento, no, quedé así como que muy en el aire. Entonces sí fue un momento súper difícil porque ahí empezar otra vez, a armar un currículo. O sea, yo no sé cuánto tiempo tenía mi currículo sin haber sido actualizado, después de haber trabajado 18 años en un solo sitio. Actualizar currículo, empezar a tocar puertas, de verdad que fue súper difícil. Y, y debo decir ahora que nunca conseguí un trabajo con la misma estabilidad. Sí seguí dando clases, seguí dando asesorías, empecé a hacer cosas por mi cuenta, pero nunca llegué otra vez a tener esa estabilidad mm, que tenía antes. Y realmente eso, para un ingeniero que es tan cuadrado y que quiere tener todo tan controlado, es súper difícil, ¿no? Eh, mm, pero al final entonces yo digo, esto me ayudó a crecer en algo que estaba fuera, no era que estaba todo fuera de mi control, pero también a soltar, a plantearme nuevas cosas, nuevas metas, a cambiar y a ver las cosas de una manera diferente. Entonces ujú, sí, realmente eso fue, pues allí, pero está trabajado en el sentido de que al final yo veo atrás, desde ese momento a ahora, y yo digo, he crecido en tantas otras cosas y he hecho tantas otras cosas que por algo tenía que pasar. Y desde el punto de vista personal, yo siento, y va de la mano también de la migración, yo siempre, por el hecho de querer ver a mi familia unida, lo mismo que dije, ¿no? La ujú, casita bella, con la familia linda, con los niños para el colegio, o sea, nos tocó separarnos, yo pienso, de una manera brusca, abrupta, y a lo mejor en el momento que no tenía que ser, aunque sí, sucedió era porque tenía que ser. Pero cuando nosotros migramos al Ecuador, mi hijo mayor migró para Chile, donde tú naciste, y muy jovencito. Y realmente somos como unas mamás gallinas de tener ujú. a los hijitos así debajo del ala y realmente nos separamos. Yo siento que nos separamos muy Como temprano. abruptamente. Abruptamente, sí. Yo entiendo que en otros países los chicos se van muy temprano de sus casas, hacen sus vidas, se independizan, pero bueno, nosotros no es así. O sea, cuando yo estudié, yo vivía en mi casa donde pues con mi mamá y uno siempre tiene eso de estar, ¿no? Con los muchachos jóvenes cuando están estudiando en la universidad, están todavía con sus padres, pero nuevamente, todos aprendimos, yo digo que Ujú. el que más, mi hijo, ¿no? Pero todos aprendimos de eso y otra vez a soltar, ¿no? Y en mi caso, como mamá gallina, uy, Dios mío, también crecí desde ese punto de vista. Sí. ¿Qué tal? Es una experiencia, tal vez haya gente que nos esté escuchando, que no se ve identificado completamente en eso, porque obviamente hoy en día los chicos son como, o sea, es otra generación completamente diferente, ¿no? Son como mucho más libres,
que Sí, en la época en la que nosotros crecimos y nos tocó vivir esa parte de la vida estudiantil y de la vida universitaria, ¿no? Era distinto. Yo, por sí. ejemplo, cuando estudié la universidad, yo me fui a estudiar a Caracas y mis papás estaban viviendo en Valencia y yo volvía todos los fines de semana. Por eso mismo que tú dices: "Ay, volver a la casa de los papás, qué rico, el fin de semana en la casa de los papás". Y luego, chum, volver a mi residencia donde yo ya hacía mis cosas y, generalmente era así como que qué rico volver a la casa donde me puedan atender. No, y fíjate, y tú te fuiste a Caracas, pero yo también tuve la oportunidad de estudiar en Caracas, que queda a 2 horas, para los que nos escuchen y no sepan, queda aproximadamente a 2 horas de donde vivíamos, y yo ni siquiera me quise ir a Caracas. Yo Ujú. estudié y me quedé viviendo en mi casa de toda la vida, y no me quise ir, no me sentía realmente preparada. Nosotros nos graduamos allá en Venezuela relativamente jóvenes, y yo Ujú. no me sentía, no quería salir como que de debajo de ese paragüita que es la familia. Y después Imagínate. la vida me ha tocado viajar muchísimo y cambiar de vida y cambiar de país, pues, Así ay, no, es. no, 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 no. Bueno, y aquí como seguimos chismeando, como para esto no se haga tan extenso, yo todavía Sí, te tengo una pregunta. Y ay, es, si tú pudieras cambiar algo de lo que has vivido, ¿qué sería? nada, 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 nada. Y me da sentimiento, porque de verdad que sí, que uno puede pasar cosas muy difíciles, pero, yo no sería, de verdad que yo no sería la que soy hoy si yo no hubiera pasado por todo lo que ha transcurrido en estos 50 y tantos años. O sea, no sería la que soy hoy, sería diferente. Entonces, sí, hay Ujú. cosas que uno dice: "Dios, ¿por qué ocurrió esto?". O la verdad es que ahora, viendo todo en retrospectiva, digo: "No, eso tenía que pasar por algo". Ujú. Nos dejó una enseñanza, nos envió un mensaje, nos dio una señal de atención, o sea, presta atención aquí y realmente no cambiaría nada. Y yo Ok, creo muy saber tu bien. respuesta, pero no las debes decir. No las No, tienes que decir. yo tampoco cambiaría nada porque creo que el otro día escuché a Ismael Cala diciendo algo de que nosotros somos un proceso evolutivo y creo fielmente que si no vivimos todo este tipo de cosas, no podemos crecer como seres humanos, no podemos crecer como alma y no podemos brindarle a otros lo que hoy en día les estamos brindando. Entonces, no cambiaría nada tampoco. Hubo lágrimas, sí, todos nos pasa, Como todo. pero no la cambiaría. Lo único que tal vez sí cambiaría es tratar de, si pudiera traer el aprendizaje de ahora, lo que uno sabe ahora ya después de haber vivido tanto, probablemente trataría de haber empezado antes en esa búsqueda del significado de por qué estamos acá. Tal cual, tal Eso, cual. Yo también eso ahorita, sería lo único. yo ahorita pensando, yo digo, y volvemos a lo de que vamos muy en automático, y Ujú, podemos pasar muchos años en automático. Y de ujú, verdad, yo ahorita lo que estoy trabajando es, no importa el tiempo que pasaste en automático, te diste cuenta ahorita, no te diste ujú, cuenta dentro de 5 años ni dentro de 10, como muchas personas lamentablemente en el hecho de la muerte, o sea, ujú. entonces, es mejor tarde que nunca. Pero eso también lo trae la madurez, el hecho de que ya uno empiece a tomar en cuenta estas cosas y a prestarle más atención. Así es. Y con esto ya podemos ir a la reflexión de este capítulo, de este episodio, Sí, y sí, 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 sí. que justamente va de la mano con lo que estabas mencionando ahorita, y que es que si a esta edad miramos hacia atrás, podemos ver realmente todo lo que hemos alcanzado y ver la vida con la gratitud del logro en todos los aspectos en los que hemos caminado, ¿no? Sí, tal cual. Y mi reflexión va en función a este podcast y a la amistad que nos une. Antes, cuando éramos jóvenes o niños, nos decían que las amistades que uno podía tener ya en la adultez eran esas amistades que uno había cultivado durante toda la vida, en la niñez, en la adolescencia. Y la realidad es que uno puede conseguir sus amigos del alma, almas gemelas en la amistad en cualquier momento de la vida, que no van a ser muchas, que no es que van a ser ni 10 ni 20, pueden ser una o 2 o 3, pero que no hay edad tampoco para, así como no hay edad para el amor, no hay edad para las almas gemelas dentro de la amistad, porque eso es lo que yo he sentido contigo
y sé pues que a otras mujeres seguramente también le ha pasado. Por alguna razón nos encontramos en este momento de nuestras vidas. Entonces nunca es tarde para tener esa amiga que uno siente que la ha conocido de toda la vida. Totalmente de acuerdo. A mí es cuestión de abrirse muchas veces y de entender la conexión que puede haber con la otra persona y si esto conecta también con las personas que nos están escuchando, miren alrededor de ustedes, porque probablemente pueden estar teniendo a alguien muy especial con quien también pueden compartir cada uno de sus confidencias, de sus momentos, de sus alegrías y de sus tristezas. Y Ujú. si no, aquí estamos, nos las pueden comentar a nosotros, lo pueden comentar También, en, claro, en nuestras redes, por aquí, y así es. pueden también plantearnos temas para que los vayamos desarrollando. Ujú, así es. Recuerden, aquí estamos, Aquí estamos. 2 de Dos más de amigas 50. de más de 50 para ustedes. Bye, bye, nos vemos en el próximo episodio. Chao, mi amiguita bella. Chao, mi linda.